vanidad, vanidad. De vanidades todo es vanidad. Lo que ya pasó volverá a pasar. Nada nuevo hay bajo el sol. Hoy día vamos a terminar esta serie de vanidad, nada nuevo bajo el sol. Ya hemos avanzado harto, en verdad, en este libro de Eclesiastés. Vimos cómo el libro es bastante, quizás, diferente a como uno lo conocía. Por lo menos a mí me pasó eso. La idea que tenía de Eclesiastés era bien diferente a como yo lo leía generalmente. Realmente lo veía como una serie de, casi como el libro Proverbios, una serie de dichos populares, pero que eran medios depresivos. Era como la versión depresiva de Proverbios. Eh, y básicamente eso. Pero después logramos ver a lo largo de esta serie que está todo relacionado, todo conectado. Entonces vimos cómo, por ejemplo, la semana pasada hablamos del tiempo en Eclesiastés, como esa idea de todo tiene su tiempo, no era en un sentido de que hay un momento para todo y que ahora sí este es el momento de llorar y después vendrá un momento para reír y hay que aprovechar ese momento para reír, sino que tenía que ver un poco con esta idea de cómo debajo del sol, es decir, todo lo que ocurre en este mundo bajo un supuesto de inexistencia de Dios, pierde sentido. Todo pierde sentido. Esa es la idea de tiempo. Hay un tiempo para todo en el sentido de debajo del sol, en esta idea en este supuesto de si no existiera Dios, entonces las cosas nacen y después mueren. Y punto, se acaba. Las cosas se plantan y después se cosechan. Y listo. Hay un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar lo sembrado. Hay un tiempo de correr, otro de caminar y así sucesivamente. Un tiempo de estar alegre, otro de tristeza. Pero apuntaba un poco a eso. Si la vida no hay una trascendencia, no hay un Dios que esté por sobre todas las cosas, entonces simplemente eso, lo que está aquí, lo que palpamos, lo que vemos. Un punto. Y así con otras ideas que nosotros vimos que quizás son contrarias a nuestra noción de las cosas. Por ejemplo, el tema de la muerte. Proverbios ve el tema de la muerte como algo que edifica nuestro corazón, un evento al cual yo me enfrento y logro darme cuenta de quién yo soy de verdad, de lo débil que soy y así sucesivamente. El trabajo, para los hombres que viven como si no existiera un Dios, es su fin, es su objetivo, es, es el objetivo sumo o que está por sobre todas las cosas, es el trabajo, es rendir en ello, es alegrarse después con el fruto de ese trabajo. Pero como nosotros vivimos en una realidad que conoce que existe un Dios altísimo, entonces podemos vivir esta realidad del trabajo y del fruto del trabajo de una manera diferente, sabiendo que este trabajo y este fruto del trabajo glorifica a Dios y viene de Dios también. Entonces ahí se empiezan a mostrar estos paralelos, estas dificultades, estos elementos antagónicos, el impío con el pío, o con el santo, o con el necio y el sabio, y así sucesivamente. Y ahora, llegando al final, vamos a hablar del afán, o de los afanes de este mundo. ¿Ya? Y para eso vamos a recorrer todos los textos que en Eclesiastés aparece esa palabra. Perdón. Entonces vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con esos afanes que nos hablan esos textos sobre los afanes. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendríamos a ver? Primero, en Eclesiastés 1.3 es el primer lugar donde aparece esta idea de afán, el afán. El texto dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Okay? La idea de afán
tiene que ver con un esfuerzo realizado. Y al mismo tiempo con esta idea de un anhelo, de algo que se busca, algo que se espera. Y en este texto, de los primeros versículos del libro, nosotros vamos a ver algo sumamente interesante, que es que esos esfuerzos vendrían siendo vanos, vendrían siendo sin sentido. Pero ¿bajo qué premisa? Bajo la premisa de este mundo debajo del sol, es decir, en un mundo en el cual solamente es vivido aquí y no hay una trascendencia, no hay un Dios con el cual relacionarse, entonces todo esfuerzo que uno realice de su trabajo no tiene ningún provecho, es vano. Y esa es la idea. Fíjense los primeros 3 versículos. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo se esfuma, todo es vacío, todo no tiene sentido. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces, si nosotros viviéramos bajo esta concepción de que no hay un Dios y que solamente vivimos nosotros ahora y aquí, entonces al final, ¿para qué esforzarse en algún trabajo? No tendría sentido. Es casi como si el predicador estuviera argumentando a favor de la existencia de Dios. Y el argumento que está usando es que todo lo que tú haces, todos tus trabajos, todos tus esfuerzos por obtener recursos, por obtener el fruto de tu trabajo, no sirve de nada. Es vano, es vacío. ¿Por qué? Porque llegará el día que todo ese trabajo se va a deshacer cuando tú mueras. Y por lo tanto ese trabajo perderá todo sentido. No hay una trascendencia, no hay un más allá. Y si es así, entonces ¿para qué vivir? ¿Para qué esforzarse? Si no hay un elemento trascendental en toda esta relación. Ese vendría siendo su argumento. Entonces la forma que nosotros deberíamos vivir, si es que vivimos bajo este concepto de que no existe un Dios, es simplemente una forma perezosa de vivir, de simplemente disfrutar, una forma hedonista de vivir. Esa es la consecuencia natural de un ateísmo. Vivir para disfrutar el momento y no más. Entonces eso es lo primero que quiero mostrar, que todo nuestro esfuerzo es en vano. Y si nosotros desarrollamos algún esfuerzo en alguna labor que nosotros hacemos, es porque en lo más interno de nuestro corazón, aún así seguimos creyendo de que existe un Dios, al cual debemos obedecer y dedicar nuestras labores. ¿Okay? Básicamente es como el ser humano, sin quererlo, busca cumplir el mandato que se le dio en un principio, cuando Dios le dice que debe cultivar el huerto y ponerle nombre a los animales. Entonces el ser humano, como tiene esa orden grabada en su corazón desde que fue creado, él va a buscar cumplirla, va a buscar esforzarse para poder cumplir esa orden dada por Dios, a pesar de que lo haga en rebeldía. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que va a mostrar con relación a los afanes, que cuando se habla de afán o de un esfuerzo, se está hablando de algo en este plano de existencia en el cual uno pensaría que no existe un Dios. ¿Okay? Es como si Eclesiastés dividiera el mundo en 2 grupos de personas. Aquellos que creen en esta no existencia de Dios y aquellos que creen en esta sí existencia de Dios. Y el afán es algo que se encuentra en este lado, de aquellos que no creen en una existencia de Dios, que viven como si no existiera un Dios. ¿Okay? O que entienden la vida como no existiendo un Dios. Y el texto continúa mostrando una idea bien semejante. ¿Cuál es esa? Eclesiastés 5:17
habla nuevamente de los afanes y dice, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. ¿Qué está diciendo ahí? Además de esto, ¿qué es esto? Entonces vamos al capítulo 5, versículo 17, y ahí vamos a correr hacia atrás hasta el 13. Dice así el versículo 3: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Nuevamente, las palabras debajo del sol siempre apuntan a algo de esta realidad que yo les mencioné, de como si no existiera un Dios. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ese es un mal doloroso. Gente que guarda riquezas, pero al final las guarda para su propio mal. ¿Qué está diciendo? Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? De nada. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Entonces, ¿qué está intentando mostrar? Que esta idea de afán, cuando nosotros nos afanamos con algo, eh, refleja algo, es un síntoma de una enfermedad mucho mayor. El afán en sí, el afanarse por obtener algo, el afanarse por querer algo, el afanarse por obtener ciertas riquezas, o ciertas cosas, o ciertas posiciones, o cierto equilibrio económico que muchas veces nosotros podemos querer alcanzarlo para poder tomar decisiones. Entonces, esta idea de afanarse por algo reflejaría o sería un síntoma de un problema del corazón. ¿Cuál es ese problema del corazón? El estar colocando nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Y eso, en estricto rigor, es olvidarse de la existencia de un Dios. No sé ustedes, yo he caído en afanes de este mundo. He querido, no sé, antes de tomar una decisión X, el querer tener una estabilidad financiera, por ejemplo, antes de tomar una X decisión, o así sucesivamente en otras áreas de la vida. Y este afán por querer alcanzar aquello, refleja precisamente un problema de nuestro corazón cuando éste se empieza a virar, a girar hacia las cosas de este mundo, a enfocarse en las cosas de este mundo. ¿Okay? Dejando de lado las verdades del Evangelio, dejando de lado las verdades de Cristo. Entonces, por eso debemos tener cuidado cuando nosotros actuamos de forma afanosa, cuando nos empecinamos con alguna cosa, alcanzar algún logro y así sucesivamente. Y como que ese logro, ese objeto a ser alcanzado, esa situación a ser alcanzada, se torna aquello que nos define. ¿Ok? Donde sin eso mi vida pierde sentido. ¿Qué va a ser de mí sin aquello que estoy empecinado en buscar? Y si no lo alcanzo, ¿qué va a ser de mí? Entonces ahí viene la pregunta, ¿hay algo que en tu vida te esté definiendo o que es algo que te haga pensar, por ejemplo, si tú lo perdieras, nunca lo alcanzaras, tú dirías, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué voy a hacer de mí si es que no llego a alcanzar tal o cual cosa, o si pierdo tal o cual cosa? ¿Hay algo en tu vida que responda a esa pregunta? Si es así, es probablemente que haya algún tema de afán ahí entre medio y que esté revelando que necesitamos más del Evangelio, más de Cristo, más de colocar nuestra esperanza en la segunda venida. Y esto pasa con cosas incluso más simples, que son incluso del día a día.
Voy a colocar un ejemplo personal, les pido disculpas por eso, pero que creo yo refleja bastante lo torpe que muchas veces somos en estas cosas. Em, yo vivía con mis padres, obviamente, cuando era más chico, y en eso se dio la oportunidad de irme a un seminario que quedaba fuera del país, y por lo tanto irme a vivir fuera, obviamente. Y es ahí donde yo recibo esta noticia de que va a ocurrir sí o sí, más o menos unos 5 meses antes del viaje en sí. Y es ahí, mis papás no son creyentes, y es ahí donde yo empiezo a pensar, mira, cuando yo me vaya para allá, voy a vivir solo, voy a organizarme en función de lo que yo establezca, voy a poder organizar mis tiempos en función de lo que yo quiera y voy a poder organizar los lugares de la casa en función como yo lo necesite. Y por lo tanto es mucho más fácil comenzar una vida devocional en ese momento, cuando yo ya viva solo, en vez de hacerlo ahora que estoy con mis papás no son creyentes, las piezas no están totalmente divididas, es súper incómodo, tengo que hacerlo en el baño, entonces es como eso pasaba por mi cabeza. ¿Qué ocurrió? Que yo estaba colocando mi afán o mi esperanza en ese cambio de casa. Y eso generó que durante esos 4 meses yo simplemente muriera a mi vida devocional. Oraba de repente, leía de repente, pero no era algo constante, no era una vida devocional. ¿Por qué? Porque estaba colocando mi esperanza en el cambio de casa. ¿Y saben qué pasó cuando me cambié de casa y al final logré vivir solo? Ahí pude hacer mi vida devocional, ¿todo bien? No, nada. ¿Por qué? Porque el problema no era el lugar, el problema era mi corazón. Y ese corazón va a buscar excusas y va a buscar formas de continuar en ese lugar frío. Entonces, si yo hubiese colocado mi esperanza en Cristo en ese momento, hubiese colocado mi, comillas, afán en Cristo, entonces, ¿qué hubiese ocurrido? Cristo ya está presente ahora, ya estaba presente en ese momento en mi vida. Y la casa, el cambio de casa no todavía, pero ya Cristo ya estaba. Y por lo tanto, mi vida devocional debería haber mejorado en ese mismo momento, porque ya Cristo estaba presente por medio de su Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo muchas veces decimos, ya, pero si colocar nuestra esperanza en una casa es más una tontera, no nos afecta tanto, no es para tanto. Sí es, por más pequeña que sea ese afán, sí afecta las fibras de nuestra vida, los elementos de nuestra vida, cada uno de los elementos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es algo que se hace con el corazón, y el corazón abraza cada una de las partes de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, eh, el afán es colocar los ojos, nuestra mirada, nuestro objetivo de vida en este mundo, desconsiderando la existencia de Dios. Y seguimos con los problemas de los afanes. Aquí dice, en el capítulo 9, versículo 9, dice algo bien interesante. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del, del sol. Entonces, ese es un texto que igual es súper utilizado a veces para los campamentos de matrimonio, los encuentros de matrimonios, o incluso es utilizado como un consejo de algo bueno. Como, no, mira, gózate en la vida con la mujer que amas, alégrate en la mujer de tu juventud y cosas así. Eh, pero la verdad lo que el texto está diciendo es, ok, si estamos en este supuesto
de no existencia de Dios, de que no hay nada trascendente, de que lo que nace muere y se acabó, ya no hay más, de que lo que yo cosecho, o sea, lo que planto, después lo cosecho y después ya murió y no hay más, que no hay un Dios que gobierne todas las cosas, entonces lo único que queda para la vida, ya que no hay un Dios, es simplemente alegrarse en la mujer que uno ama y aprovechar el, el, el fruto del trabajo en el que me afano. Nada más. No hay más que eso. Nada más que eso. Entonces fíjese cómo el afán se presenta en este texto como un siervo de la egolatría. El afán como un siervo de la egolatría. Y al mismo tiempo el afán como un fin último. Entonces ya el principio o el propósito de mi vida ya no es glorificar a Dios, sino que es servir al afán. Y ese afán que me sirve a mí mismo. En el fondo una egolatría. Y eso pasa cuando nos afanamos con ciertas cosas. Como yo les ponía el ejemplo de una casa o de una relación de pareja o de lo que sea. Lo que ocurre o lo que está ocurriendo es un proceso almático, o sea, un proceso que ocurre en nuestro corazón. Un proceso cardiático, no sé, cardíaco, cardíaco, gracias. Un proceso cardíaco, un proceso que ocurre en el fondo de nuestro corazón, en este órgano espiritual. Entonces uno puede pensar, ya, pero si yo me afano en mi trabajo, me afano en mi universidad, o me afano en la relación de pareja, estoy enfocadísimo en ello, es solo una tarea que se hace en este mundo. No, es una tarea que se hace con el corazón. Todas las tareas se hacen con el corazón y por lo tanto son espirituales y por lo tanto tienen efectos en mi relación con Dios. Y si tienen efectos en mi relación con Dios, van a tener efectos en todo lo que yo hago. Por eso, David, cuando peca, él siente que pudredumbre entra a sus huesos. Cuando él peca haciendo un acto totalmente espiritual, él siente consecuencias físicas de ello. ¿Por qué? Porque vivimos con el corazón, vivimos en una relación con Dios y todo lo que hacemos lo hacemos en esa relación con Dios. Por lo tanto, nos vemos afectados en todas nuestras áreas. Y en función de ese efecto, de esas cosas que nos pasan, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos dejamos llevar por estos afanes. Y el texto de Eclesiastés nos va a mostrar eso y nos va a hablar de las consecuencias de el estar afanados. Por algo la Escritura después en el Nuevo Testamento nos va a decir, no estéis afanados, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entiende cómo el afán nace de un corazón que vive como si no existiera un Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias del estar afanados o de que mis peticiones no sean conocidas delante de Dios? Eclesiastés 2:19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. En primer lugar, lo primero que puede generar en nuestro corazón el estar afanados no es solo un tema de incertidumbre, sino que ese sentimiento que a veces uno tiene de no dar el ancho, o ese sentimiento de haberse equivocado en las decisiones pasadas. Esa sensación de que generalmente está aliado con aquello que llamamos depresión,
de que se nos encomendó una tarea, se nos dieron las habilidades para desarrollarla, y nosotros, a pesar de haber cumplido, a pesar de haber hecho, a pesar de haber actuado, seguimos sintiendo en nuestro corazón que somos pésimos, que no lo logramos, que nos equivocamos totalmente, que no merecemos absolutamente nada, que despreciamos todas nuestras habilidades que teníamos. Es algo que hoy en día, cuando uno es tratado psicológicamente, se le llama el autosabotaje. Uno empieza a autosabotearse. Los afanes generan eso. Fíjense cómo aquí, en Eclesiastés, el predicador empieza a cuestionarse un poco todas sus labores, todos sus trabajos. Y él dice, como es una realidad sin Dios, en el cual lo único que queda es esforzarse en su trabajo, y por lo tanto ese esfuerzo es vano. Entonces él empieza a decir, chuta, ¿en qué ocupé mi sabiduría? Si al final nada de esto va a prosperar. ¿En qué ocupé este don que me fue dado, que es la sabiduría, eh, en el trabajo debajo del sol? Si al final no prosperará, si al final se le entregará a alguno de mis hijos, y no sé si esos hijos van a ser sabios o van a ser necios. Y ahí empieza este proceso de autosabotaje, y después sigue los siguientes pasos del versículo 20 y versículo 22, que vendría siendo el siguiente paso, la desesperanza. Entonces tenemos esta incertidumbre con autosabotaje en el 19, y después tenemos la desesperanza. Dice versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Entonces Salomón recibe esta sabiduría de regalo, recibe esta sabiduría de parte de Dios, él la ocupa para desarrollar sus labores en este mundo, como si no existiera un Dios, y a partir de ahí él empieza a cuestionarse, a preguntarse, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con todo este trabajo que yo realicé? ¿Va a morir? ¿Va a desaparecer? Entonces, todo ese trabajo en el cual él se afanó, y que él ve que no sirve para nada, que es vano, entonces su corazón se desespera, pierde esperanza. Y la esperanza, nosotros sabemos, gracias al Nuevo Testamento, que está muy relacionada con esta idea que yo les hablaba de esperar en Cristo, de tener las esperanzas puestas en Cristo. En el ejemplo que yo les di de mí mismo, súper autorreferente, pero estamos mencionando pecados, así que errores, ahí no hay tanta autorreferencia. Aquí yo estaba colocando mi esperanza, yo estaba esperando en un refugio que era de polvo, era este cambio de casa. Y por lo tanto, como es algo pasajero, como no es Cristo, que Él es el refugio eterno, Él es la roca eterna, entonces mi corazón simplemente se desespera o pierde esperanza. Porque cuando llego a cambiarme de casa y veo que no hay cambios en mi vida, porque esos cambios no están sustentados en la palabra, no están sustentados en Cristo, entonces ahí yo pierdo esperanza. Yo no sé cómo actuar, mi mundo se cae. Porque todo ídolo que nosotros levantemos, nosotros sabemos que es de madera y va a fallar. Todo ídolo que nosotros levantemos, sea una persona, sea alguna casa, sea algún objetivo, sea algún principio de vida, va a fallar. Y cuando falle se nos va a caer el piso, porque los ídolos son el piso donde nosotros nos paramos. Y cuando se nos cae el piso, nos vamos a desesperar. Vamos a perder esperanza. Y a partir de ahí vamos a caer en este proceso
que hoy día llamamos depresión. Y todo eso por culpa de los afanes. Entonces, primero, tenemos esta incertidumbre, versículo 19. Luego la desesperanza, en el versículo 20. Y el versículo 22, fíjense esto. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? En este supuesto de un mundo sin Dios, no hay descanso, hay fatiga. En el mundo creado por Dios, en este mundo creado en 7 días, se nos entrega un día de descanso. Asimismo se entrega descanso para los seres humanos, descanso para los animales, descanso para la tierra. Dios establece un descanso para la tierra. Y es chistoso porque hace poco hablaba con alguien que es un ingeniero ambiental. Y me hablaba de un paper que leyó hace poco de unos tipos típicos noruegos que siempre hacen cosas como con la tierra y cosas así, y que estaban elaborando un sistema de cultivo en el cual un espacio de tierra se dividía en 8 partes. Un espacio de tierra dividido en 8 partes, donde un año se cultivaba uno, el otro año se cultivaba el otro año se cultivaba el otro, se plantaba, mejor dicho, se sembraba el otro, y así se iba sembrando con diferencias de un año, los 8 pedazos de tierra. ¿Con qué propósito? Con que cuando llegara el 7.º año, se pusiera a descansar el primero que había sido plantado, y después se descansara durante un año ese pedazo de tierra, y después se volviera a plantar. Y así con el siguiente se descansa, con ese siguiente pedazo de tierra se descansa un año y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ellos intentaban solucionar un problema que estaba ocurriendo, que era que cada vez eran más las hectáreas de tierra que se veían, no recuerdo el término técnico, pero era simplemente agotadas por tantos cultivos, perdían los nutrientes, la tierra perdía los nutrientes y por lo tanto ya no rendía más. No era posible cosechar a la cantidad que se debía cosechar en ese pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque ya los cultivos habían absorbido todos los nutrientes de la tierra. Y esos eran descubrimientos siglo XXI. Pero eso está en la palabra. La palabra establece un descanso cada 7 años para la tierra. Y si vemos eso, vemos esa fatiga en el trabajo, en este principio de descanso creacional de parte de Dios, nosotros el contrario, el opuesto, el antónimo del descanso es precisamente la fatiga. El antónimo del descanso no es el trabajo, el antónimo del descanso es la fatiga. Y eso se encuentra en qué? En un afán pecaminoso, en un afán idólatra. Cuando el trabajo es dedicado a Dios, hecho para la gloria de Dios, hecho de tal manera que nosotros logremos entregarnos a Dios por completo, entender que estamos dando a Dios lo que Él nos ha dado, y al mismo tiempo logramos ejercer el descanso que Él nos ha dado como corresponde, entonces ahí no hay fatiga. Ahí no hay fatiga, salvo aquella que fue propia de los efectos de la caída, que con sudor vamos a cosechar el fruto de la tierra. Pero por algo Él también designó periodos de descanso para nosotros. Y nosotros no cumplimos esos periodos de descanso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no cumplimos esos periodos de descanso? Porque hay afanes de este mundo. Y estos afanes de este mundo traen fatiga a nuestro corazón, traen cansancio a nuestro corazón. Y creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido cansados. Yo por lo menos sí. De hecho, hoy en día yo estoy súper cansado, súper agotado porque llevo como 3 años sin tomarme vacaciones. Eh, y siento esa fatiga. Pero es mi deber también eh, ir delante de Dios, comprender ese pecado que yo he cometido en contra de mí mismo y buscar las escrituras, ese lugar de reposo, ese lugar de descanso,
que pueda llenarme de energías nuevamente. Y ese es nuestro deber. Y ese es nuestro deber. Entonces estas son las consecuencias del afán. Y fíjense cómo todas ellas se encajan perfectamente con lo que hoy día llamamos depresión. Se encajan perfectamente. Vemos la desesperanza, vemos la incertidumbre, vemos la fatiga. Y todo eso la palabra ya lo mostraba en el libro de Eclesiastés al hablar del afán. Y el texto continúa, ya caminando hacia el fin, al hablar del tiempo y el afán. En el versículo 9 del capítulo 3, que es un texto que nosotros ya vimos más o menos la semana pasada, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese capítulo 3, versículo 9? El predicador está hablando de una serie de cosas que se hacen debajo del sol. Y dice, hay tiempo... Vamos al texto mejor. Para que relatarlo yo, si podemos tener la primera fuente. Antes del versículo 9, nosotros vemos el famoso texto de hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, eso en el versículo 2 del capítulo 3. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, y así sucesivamente. Y es ahí donde el predicador está hablando de una realidad sin Dios, donde en esta realidad sin Dios hay un tiempo de matar. También hay un tiempo de vivir. Y después se acabó todo. Si no hubiera Dios, es solo eso y nada más. Entonces, si es solo eso y nada más, versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja? ¿Para qué trabajar? Si es simplemente sembrar y cosechar y se acabó. Si es simplemente vivir y morir y se acabó. ¿Qué provecho tiene el trabajo? ¿Para qué afanarse? No tiene ningún provecho. Pero es ahí donde el afán y el afán como esfuerzo puede encontrar un sentido. Nosotros decíamos que el afán no tenía sentido, pero puede llegar a encontrar un sentido. ¿Cuándo? Cuando este sentido es encontrado en una vida con Dios. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos dice, en nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, viviendo en un mundo bajo esta concepción de que existe un Dios que gobierna todas las cosas, que guía absolutamente todo, que establece absolutamente todo, que me tiene a mí en su mano, entonces es ahí donde yo podré encontrar verdadero descanso, mi trabajo encontrará un verdadero sentido porque sé que es para la gloria de Dios, e incluso mi gozo será completado. ¿Por qué? Porque es mi objetivo de vida, gozarme en Él para siempre. Entonces, el afán puede encontrar una desembocadura. Esta bola de nieve que nos va destruyendo puede encontrar una solución. ¿Y cuál es esa? Arrodillarse al pie de la cruz de Cristo. Buscar a Cristo en su palabra. O según el libro de Efesios y las aplicaciones que nos da con relación a esto, orar a Dios, agradecer a Dios por todo lo que ocurre en nuestra vida, buscarle a Él sometiéndonos los unos a los otros, cantándole a Él en todo tiempo, y así sucesivamente, llevando una vida en el Espíritu, o mejor dicho, llevando una vida delante de Dios. Y es así como podemos caminar en dirección a superar los afanes que podamos estar enfrentando. Viviendo corandeo. Trabajando para el Señor, pero al mismo tiempo descansando en obediencia a nuestro Dios. Vanidad, vanidad, de vanidades todo es vanidad. Lo que ya pasó volverá a pasar, nada nuevo hay bajo el sol.